Tú sabes la historia del avión, que le pregunté por ella cuando hablamos. ¿A José María García? Sí. No. José María García tenía un equipo de fútbol femenino. Igual la cuento mal, pero te va a servir para que sepas por dónde, o sea, cuál es el grueso y lo importante, el núcleo. Tenía un equipo de fútbol femenino y el equipo de fútbol femenino tenía precisamente un torneo en Santiago de Compostela. Por alguna razón había un retraso, el avión no salía. Me suena. Entonces García fue al mostrador y le dijo: señorita, si este avión no sale antes de 1 hora, yo esta noche abro el programa dedicándole unas bonitas palabras a la compañía que fuese, que no recuerdo cuál era. Creo que en 1/4 de hora tenía un avión a Santiago. Sí. Ese era el poder que tenían entonces. José María García era el único que, por ejemplo, ganaba Indurain. Indurain, te habla primero de los españoles, y se ponía Juan Carlos a hablar con Indurain, con Ángel Nieto, con los que sea. Tenía un poder porque José María García, yo creo que su éxito es que estamos saliendo de la dictadura, empieza a abrirse un poco mínimamente las costuras de la prensa, y aunque para la información política seguía siendo todo muy encorsetado, permitieron cierta libertad, o por lo menos lo interpreto yo, en la información deportiva. Él lo encuentra y empieza a utilizar todo ese tipo de calificativos, de insultos. Hombre, cuando es el 23F, es conocido que él suspende su programa de radio y se va al Palace y llega prácticamente a las escalinatas que estaban acordonadas del Palacio del Congreso. Nadie podía dar un paso. Llega José María García allí y el policía al mando de ellos se le cuadra. Se le cuadra. Y le dice, y además se permitió incluso, el policía se le pone, o el capitán que está al frente de ellos, diciendo: hombre, José María, hoy aquí no está Pablito Pablete. O sea, le dice José María García: hoy no estamos para bromas. O sea, incluso era capaz de ningunear. Por favor, compórtese. Exactamente. También tenía otra historia de que le habían detenido por exceso de velocidad y algo así era, y le había dicho al policía que le había parado que es que tenía... El policía lo había visto y había dicho: joder, José María. Sí. Le había dicho: que estoy cubriendo una noticia. Y que entonces el policía le dijo: no se preocupe, nosotros le escoltamos. O sea, no solo le quitaron la multa, sino que le fueron cubriendo. Yo creo que fue el periodista con más influencia en España. Quizá en la información política Pedro J. Ramírez tuvo muchísima influencia, pero si comparas todos, el que tuvo más influencia en España, el que levantaba un teléfono y se le ponía el rey, eso solo lo consiguió José María García. Bueno, y es bien sabido que se cargaba entrenadores él. Hombre, entrenadores y presidentes. Y además decían, yo recuerdo una entrevista, que es que además tenía tal poder que nadie se podía enfrentar. El primero que se enfrentó con él es Jorge Valdano. Yo tengo buena relación con los dos. Y fue el primero que se puso. Y enfrentarse a José María García a mitad de los 80, aquello era tremendo. Pues se enfrentó a él y ganó el pulso. Perico Delgado, un tío con una personalidad tremenda. Fue cuando José María García, en vez del rey, nos decía el equipo navarro, ¿no? Es para no darle publicidad. Bueno, es que hay miles de ejemplos de un poco de cómo se comportaba, pero yo le tengo mucho aprecio y cariño. Sé que muchas cosas que hizo pues no son defendibles, pero hay que entender que era otra época, otra radio, otro contexto, y en eso era, digamos, alguien tremendo. No creo que haya nadie que haya tenido tanta influencia. Una vez, en estas cosas que hacía, llamó a un entrenador, me acuerdo, creo que era del Elche. El Elche asciende a Primera División, ya no sé si por mitad de los 80 o así. Creo, estoy hablando de memoria. Entonces, dice que es que así el Elche se ha convertido en el equipo satélite del Madrid porque el Madrid le ha colocado a este entrenador que quería. Y entonces él llama al entrenador. Y entonces le está metiendo José María García al entrenador un chorreo que el pobre entrenador acaba asumiendo, agachando la cabeza así: José María, yo la verdad, poco menos que soy culpable de que vaya fichado él, la verdad que no sé qué. Entonces José María lo ve tan derrotado ya, que se ha derrotado, que dice: ojo, que don Pepito Pérez, que es un profesional como la copa de un pino. Y entonces el entrenador se viene para arriba, y según se viene arriba, José María García: pero en cualquier caso eres un impresentable porque no puedes ir al Elche porque el Madrid ha de decir. Y sí, José María. Era un poder hipnótico el que tenía, un poder avasallador como no ha habido en la radio española, creo que nunca. Pero es que es el carisma también, macho, que eso es algo que a mí como objeto de estudio me apasiona, porque no está claro por qué hay personas que tienen esa personalidad absorbente y expansiva. Es muy de personalidad. Eso se explica por la personalidad. Un carácter tremendo. Raúl del Pozo decía, que son muy amigos y alguna vez tenemos comido juntos, decía
que yo te admiro porque con 20 palabras que manejas te has hecho multimillonario. Porque José María García fue el periodista que más ganó, Desde luego. sin discusión. Hombre, su último contrato ya estaba bajando, creo que era con Azmira. Antes de que entrara el euro eran 2.000 millones de pesetas al año. Estamos de un periodista. Es cierto que de él ahí pagaba la nómina de buena parte de los colaboradores. Los colaboradores le pagaban la empresa en la que estaban y él les pagaba después los extras o tal, ¿no? Pero estamos hablando de unas cantidades brutales. O sea, él tenía discutido una vez con Emilio Sánchez Vicario cuando empieza la primera ola de Sánchez Vicario y se le pone chulo en la radio. Le digo, oye, yo cobro bastante más que tú. Y le dice José María, yo cobro más del doble de lo que vas a cobrar tú toda tu vida. O sea, era un poco esto más o menos como estaban las cosas entonces. Bueno, es que has dicho lo de comer. Yo hace a lo mejor 2 semanas te vi con él en una comida, porque creo que alguien de los que salía en esa foto nos seguimos en Instagram, Jesús Úbeda, a lo mejor. No recuerdo. Con José María García tuve, pues es un magosto, o sea, para los que no son gallegos, cuando los gallegos nos reunimos para tomar castañas y vino, en El Pardo, y que vino con Raúl del Pozo y que vino con más gente, y ahí estuvimos de tertulia. Y luego en un que yo recomiendo, el restaurante Café Varela de Madrid, que es el cenáculo conspirativo por excelencia ahí en Madrid, pues que estaban pues José María García, Raúl del Pozo, estaba David Trueba, Estaría Geos, a lo mejor. Y Úbeda. No recuerdo. Eran varios así de estos. O sea, y saqué una foto y la coloqué por ahí. Pues estaba Edu Galán también. Sí. Entonces, pues andamos unos cuantos. También era una época, la de García, donde se podían hacer cosas que yo entiendo que hoy no. O sea, se cobraban vendetas personales al micrófono. A los tiempos de Encarna. Encarna abría el micrófono y como la frutera le hubiese tratado mal, cogía y la sacudía. Le daba. Sí.